Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos con un invitado muy especial en esta oportunidad de este ciclo de docente a docente para poder conversar y seguir aprendiendo y formándonos como docentes, siempre para poder tener métodos actualizados también para poder transmitir en esta oportunidad nuestras fuentes judías, principalmente el Tanaj y las fuentes bíblicas, rabínicas, a nuestros estudiantes. Vamos a hablar hoy entonces del método IRA, como si fuera una sigla interesante, relevante y actual. En esta oportunidad cuento con el rabino Rami Avigdor, que es el director del centro, el fundador y director del centro Keilah. Él creció en Brasil, hizo aliyá en el 95, se fue directo a la yeshiva, donde estudió 10 años y se recibió finalmente de rabino, se casó. Actualmente tiene 4 hijos. Se fue en su primera shlihut a Guadalajara, México, donde fue el primer rabino ortodoxo keilatí. Después viajó a Barcelona, donde también fue durante 3 años Rab Rashi ahí. Y en el 2010 retorna nuevamente a Israel, donde funda el centro Keilah, que se dedica al fortalecimiento de la educación judía para Latinoamérica. Bienvenido, Rab, ¿cómo estás? Muy bien, Mora Denise, es un honor, un orgullo poder estar aquí contigo. De lo que nos conocimos, ¿no?, en los últimos años en Centro Keilah, veo que era una persona súper activa, siempre preocupada por innovar, ¿sí?, y transmitir sus conocimientos. Entonces, para mí es un honor estar aquí contigo para aprender de ti. Para que todos podamos aprender juntos. El año pasado tuve el honor de tener una primera capacitación sobre el libro de Génesis, sobre Sefer Bereshit. Este año es sobre Megilat Esther y realmente me pareció súper interesante tu enfoque, y discúlpame que te tuteé, pero tu enfoque, ¿no es cierto?, acerca de cómo enseñar a nuestros estudiantes Tanaj y fuentes en general. Contanos un poco cuál es el abordaje que vos encarás. Ok. Primero lo más sencillo. Cuando uno quiere enseñar Tanaj a sus alumnos, él tiene que enseñar Tanaj. Y no Midrash, y no cuentitos, y no cualquier otra cosa. Si tu clase es una clase de Tanaj, pues el Tanaj es Torah Shebichtav. ¿Sí? Es un texto, by definition. O sea, el judaísmo define el Tanaj como un texto escrito. Entonces, primero, antes de añadir cualquier otro, ¿cómo se dice?, cualquier otro nivel de profundidad, ¿sí?, primero hay que entender el texto mismo. Una aclaración solamente, quizás haya gente que no sepa a qué nos referimos cuando estamos hablando del concepto Tanaj. Es una sigla en hebreo que se refiere a Torah, Nevi'im, Ktuvim, y nos referimos principalmente a lo que se conoce como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Llamémoslo así. Exactamente, exactamente. Entonces, parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero tristemente no lo es. ¿Por qué? Hay algunos motivos. Primero, hay una desinformación, creo, de cuál es el yahas, cuál es la relación que hay entre el texto bíblico y la Torah oral en el judaísmo. Muchos suelen decir que la Torah oral es una explicación de la Torah escrita. No es así. Las dos cosas existen, interactúan, pero son paralelas. O sea, el objetivo de la Torah oral es ser una fuente de las leyes judías. Es un texto básicamente legal. La Mishnah, la Gemara, ¿sí?, lo que venga después, el Maimónides, ¿sí?, son textos legales, o son textos alegóricos, místicos, metafóricos, que tienen como objetivo transmitirnos un mensaje, ya sea un mensaje de fe, un mensaje filosófico o un mensaje ético. Y muchas veces estos mensajes se basan obviamente en versículos de la Torah escrita, o sea, de la Biblia. Pero eso no quiere decir que lo está interpretando, ¿sí?, sino que el Midrash tiene su mensaje y se apoya en el texto conocido por todos. O sea, el Midrash supone que cualquier niño conoce toda la Torah de memoria, ¿sí? Y por eso vas a ver muchas veces que cuando el Midrash o la Gemara menciona un versículo,
hay las 3 primeras palabras del versículo y luego viene escrito y etcétera. Y la enseñanza viene sobre el etcétera y no sobre lo que fue citado. ¿Por qué? Porque quien escribió la Torah oral supone que dándote estas 3 palabras del pasuk ya sabes perfectamente de qué se trata. ¿Okay? Sí, estamos un Y poco esta lejos es hoy en la día de noción, eso, o ¿no sea, es no es una cierto? interpretación, sino que tiene su propia vida propia, ¿no? El Midrash tiene su vida propia y se basa en versículos de la Torah. Pero si yo quiero enseñar Torah, ¿no? O sea, los 5 libros de Moshe, de Moisés, o la Biblia, el Antiguo Testamento como tal, entonces lo primero es entender el texto. ¿Ok? Entender el texto. Y creo que vamos a hablar un poquito de qué herramientas tengo yo para entender el texto. Entonces, obviamente, lo primero es una buena traducción, lo que no es fácil de encontrar, ¿sí? Pero es algo que ayuda mucho tener una traducción, pero eso no nos quita del esfuerzo de tener, sí, un hebreo razonable, sí, porque no siempre la traducción es precisa. Y ahora quiero decir algo más. Cuando yo estudio con mis alumnos y estudiamos el texto de la Torá, ¿ok? Esto les da a ellos una oportunidad de interpretar el texto por sí mismos. No solo de interpretar, de descubrir el mensaje del texto por sí mismos. Cuando yo uso textos o fuentes que no son accesibles a los alumnos, no les estoy dando la oportunidad de identificarse con el texto mismo. ¿Sí? Les estoy dando un mensaje, mi mensaje, pero no estoy ayudándoles o enseñándoles a estudiar el texto mismo de la Torá. Les estás dando un mensaje muy masticado. A eso te referís, como que ya está demasiado procesado y ya hay un único mensaje claro que es lo que vos querés transmitir en el caso de que enseñes con Midrash. De alguna manera, cuando uno se enfoca directamente en el texto bíblico, todas las oportunidades de interpretación están abiertas. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, una de las herramientas, aquí va el primer tip, sí, una herramienta muy conocida, es la palabra clave. Y esto es algo que las traducciones suelen destruir. ¿Qué es la palabra clave? La palabra clave es que la Biblia repite el mismo shoresh, la misma raíz de una palabra en pocos versículos con una intensidad fuera de lo común. ¿Ok? La traducción, para que se quede mejor, usa sinónimos. ¿Sí? Y con esto perdimos la palabra clave. Sí, pero la idea es realmente de una densidad alta. De la Yofej, Dam, misma Adam, raíz. Adam, Adamo y Yafej. Exacto. ¿Cierto? Por ejemplo. ¿Okay? En Génesis está en Parashat Noah, si no me equivoco. Exacto. Esto es algo que los niños pueden descubrir solos. Cuentan cuál es la palabra que se repite más veces en el texto. ¿Ok? Es una pregunta que los niños van a leer el texto y pueden contarlo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿De qué trata el texto? ¿Por qué esta palabra se repite tanto? ¿Ok? Entonces, de hecho, estoy haciendo que ellos, les estoy enseñando no solo a leer y ser sensibles a los recursos literarios que la Torah usa, sino que les estoy haciendo pensar cómo pensaba Rashi, cómo pensaba el Ramban, cómo pensaban todos los grandes intérpretes, exegetas, ¿no? Que explican el Tanaj, ¿sí? Porque ellos trabajaron de esta manera, ¿sí? Y cuando un alumno dice, la palabra clave es Adam, como dijiste en el ejemplo, ¿sí? Y eso significa tal cosa, tú como Morá o como Moré, como profesor, puedes decir, pues, esto es exactamente lo que dijo el Ramban, Nachmanides, Kol HaKavod. Imagina cómo se siente un niño que, wow,
wow. Yo solito llegué a la misma conclusión a que llegó Nachmanides. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué es lo que genera esto? No es solo que él se siente orgulloso de sí mismo. Él ahora quiere descubrir más. Él quiere ver ahora qué mensaje más el texto tiene. ¿Qué más puedo descubrir? Y cuando se trabaje en herramientas y no solo en mensaje, el alumno de pronto va a venir a ti hasta el intervalo y decir, mira, este Shabbat, este fin de semana, estudié solo en casa y mira lo que descubrí. ¿Cierto? Pero si él no tiene herramientas para hacerlo, jamás va a abrir el libro. Jamás va a abrir un libro. ¿Ok? Entonces, mi primer tip es, cuando enseñas Tanaj, trabaja con el texto. Es impresionante. Ahora, trabajar con el texto. Hay herramientas de análisis de texto. O sea, no es una invención mía, ¿no? Es algo... si quieres, aquí podremos hablar de una que otra herramienta más que la palabra clave. ¿Sugerís también, por ejemplo, usar los Ta'amei Mikra como signos de puntuación también en este nivel literal del texto o no necesariamente? Mira, depende. Depende de la edad, depende del conocimiento de la base que tienen. Sí, por ejemplo, está escrito Yoshev al Kesem Ram Venesa. ¿Cierto, Yoshev? Que Dios está sentado en una silla alta. Venesa es, yo qué sé, elevado. ¿Sí? Sí. Y la puntuación ahí, los teamim, ¿ok? ¿Qué es el alto y elevado? Al Kesem Ram Venesa, o sea, habla del Keseh, habla del trono de Dios. Habla O de Hashem Yoshev mismo. al Keseh Ram, Dios está sentado en una silla alta y él es Nisa. No el Yo Keseh, sino siempre lo que Dios había, mismo. la verdad no sé cómo están los Ta'amim ahí, pero yo siempre lo había leído Yosheva al Kiseh, Ram Benizar refiriéndose a Exactamente, Hashem. exactamente. Exactamente. Entonces, cuando hay algo de este tipo, sí vale la pena enseñar a los alumnos, o sea, puntuar, o sea, porque cambia el sentido completamente. Sí, completamente cambia el sentido. Es también una herramienta, pero yo la considero de un nivel más alto. Más alto. Sí, yo cuando doy mis clases de Tanaj, una herramienta que uso mucho, es una herramienta lingüística, ¿sí? No es de Tanaj, porque como dijimos, es un texto. Y se llama los 4 niveles de comprensión. ¿Ok? ¿Cuáles son los 4 niveles? Primero, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la información explícita en el texto? ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los hechos? ¿Dónde pasaron? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Sí? O sea, información explícita. ¿Ok? Entender el primer nivel. Segundo, ¿cuál es la información implícita del texto? ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que la historia de Yosef duró 20 años o duró 2 semanas, o sea, si Yosef estuvo en la cárcel en Egipto, ¿sí? Por 2 semanas o por 20 años, esto cambia completamente la historia, ¿cierto? Y podemos entender la conducta de Yosef de una forma completamente diferente. Se considera que él estuvo 2 semanas sin ver su familia o se le estuvo abandonado en Egipto por 20 años. ¿Ok? Entonces, este es el número de años que quedó. Es la información explícita. Y la información implícita es cómo se sintió Yosef. ¿Ok? Ahora, el tercer nivel ya es hablar de los valores y sentimientos y de los dilemas que el texto nos propone. Por ejemplo, cuando hablamos de las parteras al principio de Shmot, que
Sí, lo primero es que Paró ordena a las parteras a matar a los niños, ¿cierto? Y entonces, primero es la información. ¿Qué es lo que ordenó? ¿Quién eran las parteras? ¿Qué hicieron? Luego, el implícito. ¿Qué supone no cumplir la orden del Paró? Sí, tercero, ¿cuál es el dilema? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué está de un lado y qué está del otro? ¿Ok? Entendiendo el dilema, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir de este personaje? ¿Ok? Y todo esto los niños pueden hacerlo solos. Porque no necesitan saber Midrash, no necesitan saber la Gemara, no necesitan nada, necesitan tener el texto y alguien que simplemente le hagan las los guíe. preguntas. ¿Sí? El judaísmo es preguntar, es inquirir, ¿sí? Es descubrir. Este es el Limud Torah. No, y por el otro lado, siento que ya cuando se va haciendo esto que estás haciendo, estos pasos que estás dando, primero los veo súper accesible y súper real. Incluso en las escuelas de hoy en día siento que es algo que se puede hacer en los tiempos institucionales. Y por el otro lado, creo que genera en el tercer nivel que estás diciendo, este nivel de empatía con el personaje, ¿no es cierto? Exacto. Con este Abbot, ¿no es cierto? Que así como vivió estos dilemas, estas preguntas, las personas vivimos todo el tiempo entre dilemas y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Exacto. Entonces involucra al lector y lo Exacto. vuelve un lector activo en el texto. Exacto. Me encanta, me encanta. ¿Cuál es el cuarto nivel? Le voy a decir, yo aprendí esto del Rav Mordechai Breuer, Zecher Tzadik Libraja. Él es bisnieto, o sea, su tío bisabuelo era el Rashar Hirsch. Y viene de esta escuela de interpretación, pero él innovó un concepto, o recuperó más bien un concepto muy interesante. Él dice lo siguiente, Jajamim nos dicen que Dibrat Torah Bilshon Bnei Adam. La Torah nos habla en el lenguaje de los seres humanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la Torah habla en el lenguaje de los seres humanos? ¿Ok? Y aquí es algo de verdad revolucionario y tan especial, tan bonito. La Torah es la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios es algo intangible. No puede el ser humano captar la sabiduría de Dios directamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos habla, ¿sí? Nos enseña su sabiduría en un idioma humano que yo pueda entender hasta el límite de mis conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torah usa las mismas reglas que los seres humanos usan cuando hablan entre sí. ¿Ok? Yo no tengo que ser cabalista para entender la historia de David y Bathsheba. ¿Entiendes? No tengo que saber las sefirot, nada de esto. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es un sentimiento humano? ¿Qué es el instinto humano? ¿Sí? O sea, son cosas del ser humano, pero, y aquí está el gran desafío o el gran peligro, hay que entender que David Amelech no es cualquiera de la esquina. ¿Sí? Cuando hablo de él, uso el lenguaje que la Torah usó, pero el abordaje es un abordaje de ver qué me enseña el personaje y no cómo yo juzgo al personaje. ¿Entiendes? Yo no estoy para juzgar, no soy quien para juzgar a David Amelech. Yo soy así de chiquito, comparado a él. Pero yo sí puedo usar los recursos literarios humanos para entender y aprender de David Amelech.
Hay quienes sienten que este tipo de abordaje de que la Torá habla en el lenguaje humano, de alguna manera, ¿cómo se dice? Desendiosa, desidolatra, baja, ¿no es cierto?, de un estatus celestial que podrían tener estos personajes. ¿Qué le podrías decir a estas personas? Ok, muy bien. Yo creo que antes que nada, lo contrario es lo correcto. Lo contrario es lo correcto. ¿Por qué? Si la Torah realmente quedase en el nivel divino, no me hablaría a mí como ser humano. ¿Ok? La Torah no fue dada para los ángeles. La Torah fue dada para mí. Como yo educo a mis hijos, como yo trato a mi esposa. ¿Entiendes? Como yo me porto en el trabajo, como me porto en la calle. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los valores guías de mi vida? Sí, si se queda al plan solo celestial, pues ¿para qué me dio la Torah? ¿O por qué me crió humano? Me hubiera creado un ángel y ya está. ¿Sí? Y más, somos educadores. Queremos que los niños entiendan la Torah. ¿Con qué edad un niño, sí, ya en tiempos antiguos, la Mishnah en Pirkei Avot, Ben Hamesh, le mikra a los 5 años, el niño tiene que saber entender la Torah. Puedes hablar de conceptos divinos, elevadísimos, con un niño de 5 años. Sí, 100%, Sí, sí. mejor, pero hablando en el lenguaje de él. Exactamente. Y eso no te hace menos porque hablas el lenguaje de él. ¿Entiendes? Un buen comunicador es el comunicador que puede transmitir todo el valor, todo el contenido de su mensaje de una forma que su público pueda entender. Sí, hay una expresión, Dalif Neimia Taomed, sabe delante de quién estás parado. Se refiere tanto, por supuesto, tanto a Hashem como esto, a qué público y cómo podés acomodar y presentar, en este caso, algo tan elevado como nuestras fuentes para que sea digerible para el que tenés adelante. El creador de la comunicación, Nissan Pela, Adam, quien es el que puso boca al ser humano, sí, el mayor comunicador de todos es Dios, ¿cierto? Y por supuesto que cuando Dios quiere comunicar su mensaje, sí, lo hace de una forma que es adecuada al público que tiene que recibir este mensaje, o sea, el ser humano. ¿Ok? Entonces esa es la primera respuesta. Segundo, estoy de acuerdo. Primero estaba en desacuerdo, ahora estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los personajes a quienes estudiamos, como dije antes, no estamos para juzgarlos. Se actuó bien, se actuó mal, se es esto, se es aquello. Estamos para aprender, humildemente. ¿Sí? Y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Cuando hablas de Sarah, que pide a Abraham que expulse a su hijo. ¿Sí? Con Agar. Aparentemente es una actitud muy agresiva, ¿cierto? Pero hay que entender qué pasa ahí. O sea, estamos hablando de una mujer que tiene un nivel espiritual, sí, que dicen que era mucho más alto que Abraham Avinu mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué una persona de este nivel actuó de esta manera? ¿Entiendes? La pregunta no es, actuó así, entonces, ¿cuál es el nivel de Sarah? La pregunta es al revés. Sarah, teniendo un nivel tan alto, ¿por qué actuó de esta manera? ¿Entienden? Y con eso no bajamos el personaje. Sí hay una moda, ¿no? Que en Israel se llama Tanaj Begova Einaim, o sea, a la altura de los ojos, que tú te pones cara a cara con los personajes. Yo me opongo a esto totalmente. ¿Quién eres, Mijlal, para hablar de Abraham Avinu? O de David Amelech, o de quien sea. ¿Sí? Y aquí siempre menciono una Gemara que aparece en el Tratado de Sanedrín. ¿No? La Gemara habla del rey Menashe, que era un perverso. ¿Sí? Y uno de los jajamim de la Gemara se burla de él. Él se le aparece en el sueño y empieza a hacerle preguntas de alajá a este jajam.
Sí, el jajam no sabe contestar. Él dijo, tú, un ignorante comparado a mí, ¿te atreves a burlarte de mí? Si tú estuvieras vivo en mi época, ¿sí? Correrías atrás de mí como el último de los Ovdei Avodah Zarah. O sea, la perspectiva es otra. Hasta cuando hablamos de un rey perverso, hay que entender que tenemos una distancia espiritual enorme entre su generación y lo que tenemos hoy. Entonces, siempre hay que dirigirse al texto, a los personajes, con mucho respeto, con mucha humildad, ¿sí? Con el corazón abierto para entender el mensaje y jamás para juzgar realmente las acciones de los personajes. Me dejaste con la intriga de cuál es el cuarto paso. Ok, entonces, para que yo me recuerde, ¿no? Hablamos repasemos de los tres primeros y vamos con el cuarto. Información explícita, información implícita, ¿no? Los sentimientos, los valores. Sentimientos y valores. 3, los dilemas. ¿Ok? 4, aplicar estos conocimientos en otra situación. Por ejemplo, aprendimos de Abraham Avinu, ¿sí? En el pasaje de los ángeles, ¿no? Que vienen a visitarlo, Achnasat Orchim. ¿Ok? Y ahora vemos a Abraham Avinu, justo el caso para no salir del tema, ¿sí? Con Sarah, que pide que expulse a su hijo. ¿Cómo esperamos que Abraham se porte? ¿Eso cambió? ¿No cambió? O sea, estamos armando la personalidad, ¿no? Estamos intentando aprender la personalidad. Entonces vamos a ver cómo esta información que aprendimos en este episodio se aplica en otro episodio. Y luego, ¿en qué situaciones de mi vida yo me encuentro en estas situaciones y qué puedo aprender yo de Abraham Avinu? En hebreo, Eifos de Pogesh Otcha. ¿Dónde esto te encuentra? ¿Ok? Ahora piensa, es algo increíble. Una vez estaba visitando una escuela en México y cuando terminé la visita, ya estaba por irme, un moré me llama, dice, Rami, ven por favor, ayúdame con los niños de quinto. Yo dije, ok. Entro en el salón y le pregunto, ¿qué estás enseñando? Y me dice, estamos enseñando, es un colegio que lee todo el Tanaj, no salta ni un capítulo. Estamos estudiando la lista de descendientes de Caim y de Shem. Con niños de quinto. Y dice, ¿qué hago con esto? Súper aburrido. Le dije, mira, vas a ver que va a ser tu mejor clase del año. Niños, abran Bereshit. Está la lista, por favor, descubran quién es el que vivió más años. Luego descubran quién es el que tuvo hijos más joven y quién es el que tuvo hijos más viejo. ¿A qué edad tus papás tuvieron hijos? ¿Y tus abuelos? ¿Por qué es tan diferente de lo que pasó con ellos? ¿Por qué todos tuvieron hijos a los 100 y tantos, 200, y Noah solo a los 500? ¿Por qué esperó tanto Noah? Todo está en el texto. Increíble cómo los niños quedaron ahí buscando y trabajando, ¿sí? Un capítulo aparentemente aburrido, ¿sí? Pero la Torah nos cuenta 2000 años de historia de la humanidad de esta manera. Vamos a ver los nombres de los personajes. ¿Alguien conoce a un amigo que tiene este nombre? ¿Sí? Mehuyael. ¿Qué significa? ¿Qué está en el nombre? El nombre de Dios, ¿no? ¿Qué es Mehuya? Limchot. Imach Shemo. ¿No? Borrar. Esto les ayuda a los alumnos. Ayuda. Ellos pueden, ¿no? Ellos saben ver solos. Mehuyael no saben. ¿Sí? Entonces yo les ayudo en la información que falta. Y digo, ¿por qué un padre llamaría a su hijo con este nombre?
¿Cuál era el nivel espiritual de la humanidad? Solo por el nombre de la persona. ¿Por qué entonces Hanoch, ¿qué está escrito de él? Es una excepción. ¿Qué está escrito de él? ¿Sí? Y otra vez, ¿qué información el texto me da? Vamos a trabajar con la información. Deja a los niños descubrirlo. Conecta con su vida. Como dijimos antes, ¿no? ¿Qué edad tenían tus papás cuando tú naciste? ¿Sí? ¿Alguien tiene un hermano que es mucho más chico que él o mucho más grande que él? ¿Sí? Y es una cosa increíble. ¿Ok? O sea, otra vez, usando las herramientas de interpretación de texto que conocemos, que tenemos. Y activando siempre a los niños, que ellos sean los que descubren. Luego, en escuelas más avanzadas, después que ellos hicieron este trabajo, ahora les traigo Rashi, ahora les traigo el Ramban, ahora les traigo los comentaristas, porque ahora los van a entender de verdad. Ahora van a ver cómo otros grandes hicieron el trabajo ya más sistematizado también. Pero si no pasaron ellos por ese proceso, es más difícil. Exactamente. Exactamente. Ahora, esto exige más preparación. Esto obviamente exige conocer el texto, saber qué preguntas quieres hacer. ¿Sí? Pero yo creo que después de pocas veces de hacerlo, uno ya, ¿sabes? Ya le agarra. Muy rápido entra en el de los niños ya saben hacerlo. ¿Ok? Y la clase fluye, es impresionante. Están ocupados, están trabajando, no molestan porque están interesados. ¿No? Yo me acuerdo, Rab, que cuando, yo estudié en la escuela, era importante memorizar ciertos psukim, pero no porque me pusieran a memorizarlos, sino porque creo que la moral los repetía tantas veces que no cabía la posibilidad que uno no se los aprenda por default. ¿No es cierto? Okay. Pero, digo, hay escuelas que sí obligan como a memorizarlo y hacen como... pero hoy en día los chicos no saben eso. ¿Y no es importante en algún punto también tener ciertos anclajes en la memoria de los textos? Mira, la escuela de mis hijos, en la primaria, sí trabaja que los niños sepan de memoria algunas partes de la Torah. ¿Por qué estas y no otras? Nunca entendí. ¿Por qué tienen que saber a Zino de memoria y no los 10 mandamientos? No sé. ¿Cuál es el criterio? No tengo ni idea. ¿Sí? Yo me refería a Lej Leja, Meartej, Meolatej, o Bereshit, para Elohim, o sea, esos versículos como súper... Entonces, obviamente, si queremos que sepan versículos, o sea, creo que no hay un niño que no pueda saber Va'afta Lereja Kamoja, Shema Israel, Birkat Kohanim. Sí, son cosas que obviamente un niño no puede... Y se enseñan con canciones también, eso realmente se enseña con canciones. O expresiones tipo Geneni, sí, expresiones que tienen es una palabra, pero tiene un peso. Un significado, claro. Sí, entonces obviamente que esto los niños tienen que saber en hebreo, pero otra vez, cada escuela con su nivel, sí, el público que tiene. Sí, o sea, no veo algo indispensable que sepan los psukim de memoria. Veo una importancia, pero no creo que es indispensable. Hoy los libros están accesibles en el celular, tienes todo. ¿Ah? Contanos alguna otra estrategia, si querés, para ir terminando. Y algún mensaje que quieras darle a los morim, tanto a los que se están iniciando como a los que ya tienen cierto recorrido en la carrera. Ok, empiezo por lo último que dijiste. Morim que tienen un cierto recorrido. No soy quien para decirles algo, ¿no? Solo para aprender de ellos, pero lo que vi yo con morim que tengamos contacto, que de vez en cuando, y este año fue impresionante, hay que saber reinventarse. Hay que saber reinventarse.
Y aunque por 30 años siempre dices, no, como decía un amigo mío, si cambian los alumnos, ¿por qué tengo que cambiar mis clases? Y la respuesta es muy sencilla, por ti. Porque parte de lo que es educar es tu entusiasmo. Es que tú vienes con los niños también abierto a descubrir. Sí, tú vienes, niños, ¡wow! Este año escuché algo increíble. Sí, la morada de mi hija, cuando estaba en primero de primaria, tenía una morada exactamente así. Ella ya tiene sus 60 y muchos, está por ya retirarse, pero cada clase suya entra con entusiasmo que lee el texto como si fuera la primera vez que lo recibe. Como una Entonces, frescura, ¿no? Tiene sí, como una exacto, frescura, una... exacto. Entonces, creo que esto solo es posible cuando realmente nunca dices a ti mismo, ya lo sé todo, sino que siempre quieres aprender más. Sí, tiene que ver con una humildad frente también a la Exacto, tarea, pero unas ganas, exacto. una proactividad. Najón, najón. Eh, para los morines más jóvenes, sí, lo que les puedo decir otra vez, estudien, aprendan, si no dejen, no, preparen la clase, no lleguen despreparados. Okay, yo tengo una regla, yo nunca empiezo un shiur, ni que sea un discurso en el Betacneset de 2 minutos. No lo empiezo si no sé cómo lo voy a terminar. Si no sé cuál es el mensaje que quiero transmitir, no empiezo a hablar. Y cuando escribimos los materiales en Centro Keilah, siempre tenemos esto muy presente. O sea, siempre nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de lo que quiero enseñar? ¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Cuál es el mínimo en este tema que todo alumno tiene que saber? Y esto tengo que garantizar que ningún alumno en mi salón quedó atrás. Sí, o sea, ¿cuál es el mínimo que todos tienen que saber? Esto tiene que estar al fin del día, todos lo saben. Poner palomita en todos los alumnos que esto lo saben. ¿Por qué lo estoy enseñando? ¿Cómo lo voy a enseñar? Sí, es tan importante porque no es una clase de matemáticas. Si al niño al final del año no le gusta matemáticas, ok, está bien. Pero si al niño al final del año no le gusta Torah, no le gusta Tanaj, no le gusta el judaísmo, la verdad es una catástrofe. Escuché No justo el tenemos año este pasado. privilegio de no dar una buena clase. No tenemos, porque estamos trabajando con las almas de los niños, estamos trabajando con su identidad, con su esencia, con la mera definición de lo que ellos son. Aquí no se puede jugar. No se puede tomar por sentado, vea, mañana llego a la clase a ver qué doy. De forma alguna. Esto es, creo que algo que muy, muy, muy importante. El rabino Becasis dice en las capacitaciones de principio de año, las capacitaciones docentes, el rabino con el que trabajo actualmente, él explica a los profesores, por ejemplo, de matemáticas, dice, usted, profesor, con todo respeto, no pretende que su estudiante, después de enseñarle las propiedades del triángulo, se convierta en un triángulo. Sin embargo, Exacto. nosotros sí esperamos que nuestros estudiantes emulen, ¿no es cierto?, copien, imiten ciertas virtudes de nuestros sabios, de nuestros protagonistas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto que estás diciendo. Exactamente. Y te hago una última pregunta, Rab. En función de todo lo que estás diciendo, entiendo que el tipo de evaluación, ¿cómo medís de alguna manera en una evaluación? ¿Cómo le vas poniendo las palomitas? Porque son como un poco abstractos, o sea, es muy interesante para la discusión en clase, pero a la hora de evaluar y medir, ¿cómo lo haces? Ok. Entonces, en cualquier evaluación, en cualquier materia,
uno tiene que estar centrado en evaluar conocimientos y habilidades. ¿Ok? Y las preguntas que hago tienen que ser de los dos tipos. O sea, si hay un texto que estudiamos, yo quiero saber que el alumno retiene la información que estudiamos. Segundo, quiero saber que él adquirió la habilidad de que trabajamos en este texto. Entonces le voy a dar otro texto, ¿sí? Y pedir que use la misma herramienta que aprendimos y a qué conclusiones llegan. O sea, del texto que estudiamos voy a pedir que saque información, ¿sí? Y el método que estudiamos le va a pedir o que aplique en otro texto o que compare este texto con un texto parecido, pero va a hacer preguntas también de habilidades, no solo de conocimiento. Muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias, Rami Amigdor, por haber sido parte de este encuentro, de este ciclo de charlas para docentes. Les voy a dejar aquí arriba el resto de las charlas, las van a ver también al final del video, donde tienen el botón de suscribirse, y el resto de las charlas de este ciclo. Les pido que dejen sus comentarios de qué otros tips y métodos actuales tienen para enseñar fuentes. Así que nos vemos la próxima. Les agradezco mucho nuevamente. Bienvenido y mil gracias. Rab, muchísimas gracias, Denise, por invitarme y por esta increíble iniciativa. Y queridos Morín, Morot, profesores, profesoras que nos escucharon, espero que haya sido útil y que disfruten mucho de sus alumnos. Esa es la misión que les doy. Que cada día, cada clase que ustedes entran, que la disfruten como si fuera realmente Har Sinai, como si estuvieran ustedes entregando la Torá para los niños en Har Sinai. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.